Vamos a pasar al doctor Pinta, que nos va a hablar de identificación y tratamiento de defectos específicos en la nariz. Doctor Pinta. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente. Espero que no haya piquete hoy. Bueno, como el otro trabajo sobre endoscopía, que creo más pertinente a los 12 minutos que me dio Fabián, brindar un aspecto, un concepto sobre la rinoplastía, ¿sí? Un trabajo conceptual, para que queden algunas cosas claras. Porque partimos para el trabajo el concepto, un concepto que para obtener un resultado excelente debemos tener en mente 4 factores fundamentales, que son: el primero, un claro conocimiento de los cambios deseados por el paciente, un diagnóstico detallado de las múltiples variantes anatómicas, ya sean naturales o adquiridas, observadas en el paciente, el conocimiento de las técnicas que puedan alterar produciendo un efecto prolongado y realizar la cirugía en un modo técnicamente correcto. Para el primer punto es fundamental interpretar el defecto marcado por el paciente para poder decidir en forma realística su posible modificación, lógicamente sin alentarle falsas expectativas. En el segundo punto damos como obvio el hecho del estudio anatómico básico de cualquier especialidad quirúrgica y acentuando en la apreciación estética de estas variantes estudiadas basándonos en un ideal caucásico. Acá yo no iba a extenderme más, pero frente al trabajo de la doctora, la felicito, muy lindo trabajo. Yo creo que el ideal caucásico, nosotros como occidentales, es el que está en la imaginación de todos. Y yo me baso en eso para después, todo lo que se aparte en ese ideal caucásico, me figura como defecto. Y de ahí me busco en mi arsenal técnico a ver si lo puedo corregir o no. En cuanto a la técnica que debe ser usada, en nuestra experiencia hemos variado permanentemente, continuando la evolución propia y la de nuestros maestros, tratando de utilizar en la actualidad solamente aquella que nos ha dado un resultado buscado en forma prevista y de manera prolongada. No estamos de acuerdo con una odiosa forma diagnosmática de tratamiento. Empleamos selectivamente diversas variantes técnicas de acuerdo a la necesidad presentada. Por lo tanto, creemos que muchas veces se podría obtener un mejor resultado si aumentáramos cierta área, así como seccionando únicamente un defecto diagnosticado. Por ejemplo, en este caso, que la paciente consultaba porque en las fotografías de sus actividades sociales se le notaba una jiba y el único tratamiento que le ofrecimos fue la resección de su músculo depresor. Este sería el diagnóstico que con suerte tendríamos que tener todos, que es una nariz simétrica aparentemente y con una punta ligeramente globosa y una jiba leve. Si es así, el tratamiento de este defecto, nosotros lo abordábamos con una rinoplastía cerrada y le hacíamos la resección del dorso, la resección de los domos, de los bordes cefálicos, de las curvas laterales, mediante una rinoplastía cerrada. Repito, el análisis clínico que podamos tener, el diagnóstico clínico que podamos tener en este tipo de casos es muy aventuroso, porque pueden pasar diferentes cosas cuando nosotros abrimos una nariz y hacemos un diagnóstico intraoperatorio. Al hacer cerrado, carecemos de eso. Tuvimos la suerte hace muchísimos años y pudimos tener un resultado aceptable. Ahora, cuando tenemos estos tipos de casos donde la punta nasal no tiene proyección y el ángulo nasolabial es agudo, las cosas cambian y en este caso elegimos no hacer una osteotomía, hicimos una pequeña resección en los bordes cefálicos, pusimos injertos invisibles en la crura medial y unos puntos de colchonero en las puntas para dar proyección.
logrando un resultado aceptable, creo. Y es previsto y prolongado. Mediante una rinoplastía abierta. En este caso también el diagnóstico clínico es una jiba leve, la punta globosa, una piel bastante gruesa, en el cual la paciente no aceptó hacer una mentoplastía, y el tratamiento que ofrecimos fue una resección de dorso, una resección de los bordes cefálicos, las osteotomías, un injerto invisible en la crura medial y los puntos de colchoneros, con una rinoplastía abierta. Piel bastante gruesa. En estos casos ya una rinoplastía cerrada creo que no nos hubiera brindado lo que buscábamos, porque tenía una oxitip importante, una jiba si bien leve, el ángulo nasal también era agudo, y optamos por una rinoplastía abierta y hacerle, además de lo típico de resección amputativo, en este caso pusimos, inclusive aparte del injerto invisible en la crura medial, un injerto visible, el famoso escudo de Shin, como la piel creíamos que no iba a brindar una buena definición, para dar forma a esa nariz, que se apoye la piel sobre eso. Uno de los puntos que cité como fundamentales es previsto y prolongado. Esta paciente volvió a los 23, 24 años, la rinoplastía fue su regalo de 15 años, aunque no lo crea, y a los 23 años por implantes mamarios, y pudimos ver que el resultado todavía se mantenía. Estos casos es un caso secundario, con una punta simétrica, la columela pseudocolgante porque es un término que yo he dejado de usar después de aprender de Günther, una hermosa clasificación que invito a que la lean en su libro. Este es un tipo, una clasificación 3 de Günther, en los cuales él especifica un tratamiento específico. Acá corregí un poco las simetrías que había en las cruces laterales, un punto de colchoneros para dar forma a los domos y un injerto invisible en el medio. Pero lo importante es que le hice un injerto compuesto, preconizado también por el doctor Günther, se lo aprendí de él, y la paciente era extranjera, y así que lo único que tengo es el postoperatorio inmediato, pero para mostrarles esta foto donde se ve el injerto que funciona perfectamente para dar armonicidad a la arquitectura nasal. Caso secundario también, donde hay una deformación secundaria, la punta simétrica, y hay quedó una jiba leve. Realmente no entiendo la tesitura del cirujano anterior, pero es eso lo que quedó. Se corrigió la resección del dorso, los bordes cefálicos, se hicieron injertos invisibles en la cruz medial, puntos de colchonero y además unos, acá está cortado, no entiendo por qué. Ahí se ve, acá en la computadora no se ve. No, bueno. Ahí está, listo. Entonces, estos suturas en puente, ideadas por el doctor John Tevez, que a veces también los usó. Como en este caso, nada espectacular, pero lo que quiero mostrarles es, bueno, esta es lo que más ayuda, es el diagnóstico intraoperatorio, lo más valioso cuando abre una nariz, el diagnóstico intraoperatorio y empieza a diagnosticar otros defectos. Y ahí tienen las suturas en puente del doctor Tevez, además de las suturas intradomales, y ustedes ven que el injerto medial es invisible. También es un concepto que lo aprendí del doctor Günther, en lo cual él dice que el mejor cartílago que le podemos ofrecer a la zona nasal es el de la nariz,
y entonces tratar de que todos los injertos sean invisibles. Hoy si lo hacemos visible por alguna razón lógica. Este diagnóstico también es una nariz secundaria, 2 o 3 cirugías previas, en las cuales el diagnóstico directamente fue intraoperatorio porque era imposible saber lo que tenía clínica médica. Se sospechaba, pero bueno. El tratamiento, además de la resección amputativa del dorso de los bordes cefálicos y la osteotomía, se hicieron injertos invisibles, vástagos laterales, invisibles, además del vástago medial, y el estrato medial y los puntos de cochoneros en la punta. Ese era el diagnóstico, la visión clínica externa, pero esta es la visión intraoperatoria. Había sinequias en las mucosas, una resección muy rara de los alares que no habíamos visto hasta ese momento. Se corrigió con cetaplastía a la mucosa para dar mejor aireación al paciente, funcional. Y esa era la vista intraoperatoria, el diagnóstico intraoperatorio que veamos, y así quedó antes de apoyar la piel. Lo que hablábamos antes, no quería interrumpir al doctor Zapata, pero en cuanto a la infiltración, y también para el colega de clínicas. Yo estoy de acuerdo con Diamond, que Diamond decía que si una nariz luce linda por dentro, va a lucir linda por fuera. Y es cierto que yo, hasta que no vea que esa estructura me satisface, le puedo errar, y le he errado muchísimas veces, pero no estoy a la derecha de Dios. Pero si me conforma, estoy más cerca de mi verdad, por lo menos. Y yo no creo que una infiltración pueda alterar estos tejidos osteocartilaginosos, sí los dérmicos. Si haces una nariz cerrada, infiltras mucho y infiltras mucho la piel, ahí podés estar en problemas. Pero si uno la abre, como lo que vamos a alterar la mayoría de las veces es la estructura ósea y cartilaginosa, salvo algunas huellas o lo que fuera en la base nasal, la piel yo no la trato, ni siquiera la desgraso. Ese es otro concepto de dintoriumia, en la cual por su plexo vascular se niega a desgrasar. Muy común en la Argentina. Y esto es el diagnóstico intraoperatorio de la resección alar, que no sé qué quiso hacer, y esa es la estructura que yo digo, bueno, si apoyo la piel, creo que me va a quedar bien. Perdonen las fotos, porque era la época que se sacaban las fotos y uno no tenía la posibilidad de revertir, pero me gustó el caso para presentarlo. Esa es la estructura basal, y ustedes ven que se puede rearmar la arquitectura nasal. Esta es una deformación primaria que tiene una ojiva leve y una laterorrhina, y yo también la abro porque no espero a que me quede torcida de nuevo. Y le hago, en este caso son separadores, los strat nasales y un medial, y la resección típica también. Abierta. Este caso es, me vuelvo al primer caso, el segundo caso que presenté, de cuando dije que el caso típico para hacer una nariz cerrada, los defectos típicos para hacer una nariz cerrada, sí, con suerte tenemos, esa nariz es simétrica. Estoy convencido que el cirujano que operó a este paciente presumió eso, porque la resección, como van a ver, la hizo correctamente, con su concepto amputativo lo hizo perfecto, resecó los bordes cefálicos muy bien, pero no tuvo en cuenta la malformación del paciente en su alar. Y a veces, clínicamente, externamente, medio que a veces es imposible. En este paciente pusimos separadores en el septum, pusimos vástagos invisibles en las cruas laterales y mediales, con puntos de colchón en la punta. Y acá está lo que le digo, la resección amputativa estuvo perfecta, dejó todo, hasta digamos un buen diámetro para sostén de la piel, pero este cartílago es convexo y este es cóncavo, y está condenado a que se tuerza si no se le hacen los tratamientos, creemos nosotros,
entablillado de esos cartílagos alares, esa cruz lateral la tenemos que sostener bien para que no se deforme en el postoperatorio. Esta es una paciente que la pongo solamente porque está en YouTube un pequeño video de unos 4 o 5 minutos reducidos. Es una rinodeformación secundaria, es el último que voy a presentar, operado por un otorrinolaringólogo, donde el diagnóstico fue, lógicamente, intraoperatorio, ustedes van a ver. Entonces, porque era imposible hacerlo externamente, se hizo la resección del dorso, borde cefálico, los extralaterales, y aquí volví a poner un escudo porque la piel es realmente gruesa y la usé para darle una forma, para lograr los puntos visuales que dijo la doctora en la primera exposición, en la acromedial. Ustedes ven que el cirujano directamente no existía el domo derecho y acá hizo una resección anterior, rarísimo. Y a los 14 días y al año, ustedes ven que la piel es muy gruesa y aún con la escudilla no se dividían las luces, o muy poco, a los 14 días y al año. No es el caso ideal, pero por lo menos no tiene defectos de mi patrón caucásico mental. Y basalmente es donde más podemos apreciar que se corrigió al año. Está mejorcita, pero sigue redondita, sin definición. La técnica quirúrgica es la que le ofrecimos a la paciente. Este es el video donde ustedes lo pueden ver en YouTube. Esta es una foto que me cedió malogrado un amigo cordobés, doctor Martínez Ruiz, con 7 cirugías, es una cordobesa. Como conclusión, creemos importante alejarnos de la idea de la rinoplastia, debe realizarse ya sea abierta o cerrada, es decir, abierta versus cerrada, dejando la alternativa de abrir una nariz solo para corregir un defecto secundario leporino, o como frases escuchadas que puedo corregir ese defecto sin la necesidad de abrir la nariz, o como la otra, abro la nariz por escuela, más tosuda todavía. La rinoplastía debería ser la alternativa de tratar un defecto que requiera incisiones mínimas hasta la posibilidad de elaborar técnicas de mayor envergadura frente a problemas de gran complejidad. Además, tomamos en cuenta que una rinoplastía abierta es más que una simple incisión transcolumelar, es una filosofía de acción, ya que amplía nuestro armamento técnico y nos conduce a un camino de evolución permanente en busca de esa maniobra que nos permita corregir de modo previsto y definitivo un determinado defecto. Estos son algunos de mis maestros, que los voy a pasar rápido, así no me retan. Fundamentalmente recomiendo 2 libros, Dim Toriumi y Jack Gunther, para los chicos nuevos. Muchas gracias. Doctor, sé que tenemos para charlar. Bueno, alguna pregunta de la audiencia. Muy buena la presentación, muy interesante la variedad de casos. A ver, doctora. Hola. Sí, tengo 2 preguntas. Una, si no entendí mal, utilizás la técnica abierta en casos primarios siempre. Y la segunda pregunta es, en el caso en el que mostraste la paciente que tiene el video en YouTube, si utilizaste o utilizás en otros casos injertos en el dorso, en el borde alar, o sea, para mejorar el... Muy buenas preguntas, gracias por las preguntas muy buenas. Muy buenas porque la primera me voy a hacer recapacitar el trabajo porque yo pensé que quedaba claro, que era que no es que se opta una sola técnica para todo, sino que de acuerdo al defecto es el tratamiento. Por eso el concepto de rinoplastía. ¿Qué es rinoplastía? Entonces, porque lamentablemente yo vengo de una escuela, tengo 35 años ya, entonces de profesión, y en esa época era incisión intercartilaginosa, recesión de dorso, recesión de domos, osteotomía, cirugía de 7 minutos. Entonces, yo creo que es una de las grandes causas por las cuales se operan muy pocas narices hoy, ¿sí? O sea, la mayor
competencia que se tiene, creo yo personalmente, son los malos resultados. Y eso está condenado a ser un mal resultado. El tema es que vos fundamentalmente tenés que diagnosticar. Hay un punto crítico que es el quirófano donde se decide la verdad. Pero previamente a ese punto crítico tenés un gran camino que es el diagnóstico. Entonces, si vos diagnosticás bien, por ejemplo, por eso presenté primero a la chica del depresor, me decís, ¿es cerrada? ¿Es abierta? ¿Qué es? Es una incisión en el bordecito, sacás el músculo depresor y se acabó el asunto. Por eso, no soy necio, ni digo, no, yo la hago abierta, yo la hago cerrada, no. Yo hago lo que necesite el paciente y yo lo pueda hacer en base a mi armamento técnico y a mi aptitud quirúrgica. O sea, puedo ir de eso simple hasta una nariz abierta. Lo que sí, en esos casos que son los típicos para uno decir, le hago cerrada, hay que recordar que uno hace el diagnóstico clínico y no intraoperatorio, no abierto. Entonces, lo que ha pasado es que un pajarito, Jack Gunther, me dijo, yo muchas narices que creía que estaban divinas cuando yo era joven, después las volví a ver de viejo y realmente eran un desastre. Porque son por eso presenté esa punta también. Esa punta que uno clínicamente la ve simétrica, la opera, le saca los dedos y me dice, ¿por qué me quedó torcida? Si yo le saqué, bárbaro, claro, porque la anatomía difiere y es imposible a veces diagnosticar clínicamente sin abrirla. Entonces hay muchas, que abro mucho más la análisis, por supuesto. Frente a todo eso, esa inaptitud mía para ser solucionado de otra manera, la abro mucho más. En el tema del borde nasal, por eso mi consejo, no sé si lo tenés ya, el libro de Gunther tiene una clasificación espectacular y en ese caso es el caso que vos me relatás. Yo he probado con las ballenitas, con las rositas, no sirve, nunca me sirvió en mis manos. He visto resultados buenos, apreciables en otros, en mi mano, un desastre. Ahora, es una técnica que se aprendí del doctor Gunther y es en cada clasificación, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cada una defecto de las narinas tiene su tratamiento específico. Y en ese tratamiento que vos viste ahí, el tipo 3, tiene ese tratamiento de injerto compuesto que nunca ha fallado en mi mano. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Marinacci. Gracias, Gustavo, por la presentación. Hay una nariz compleja para todos, creo que es la laterorrinea. Sí. ¿Qué haces con la desviación septal cuando involucra toda la altura del cartílago? Y sabés que no tiene una desviación posterior. Yo creo que la laterorrinea, hacemos una tomografía para ver si no tiene una desviación posterior. Sí. Si es exclusivamente anterior. O sea, si es cartilaginosa. Si es cartilaginosa exclusivamente. Vertical total, es decir, que es una L de arriba a abajo. Claro, por eso, primero en esos casos hago lástima que el tiempo es corto, no se ve, pero en YouTube se puede ver un poquito eso, no es muy poco porque lo tengo muy resumido. Pero yo no hago la típica el Ballinger, tengo para el museo Pinta, cuando me muera quedará el Ballinger, pero ya no lo uso más hace bastantes años. Lo que hago es una disección de la mucosa y uso amplia hasta la lámina y con unos ciertos instrumentos puedo hasta sacar lámina y como el plano que me ofrece quirúrgico es bastante amplio, yo puedo optar por hacer lo que me plazca. Entonces ahí si yo decido si parto el cartílago y lo entablillo con esos separadores, esos spread graft, o alguna otra técnica, pero si es de punta a punta hasta es más fácil porque yo lo puedo liberar del bomber, lo puedo liberar de la plantilla, entonces ya veo de qué manera me queda más fijo y perdurable en el tiempo, digamos, ¿no? El mismo cartílago yo puedo, de ese septo, tomo muestra, para mí el mejor cartílago no es el de la oreja, si el paciente tiene septum, es una maravilla, yo creo que se puede solucionar bastantes cosas. Entonces tomo una buena toma con tijera, y con la misma tijera puedo traer hasta la lámina, y desde ahí yo veo cómo lo uso para entablillar, fundamental. Pero sí debilito en el ángulo donde está. Sí, lo debilitas y lo entablillas. Sí, queda verdad.
Una pregunta le quería hacer. Un caso que presentaste, que haces unos puntos en puente de los alares o los de los domus. ¿Qué diferencia, digamos, cuál es el fin que haces y cuál es la diferencia del punto colchonero? Digo, ¿por qué prolongás con esos puntos o cuándo? Claro. Los puntos colchoneros, voy a ser cómico con lo que voy a hacer, pero es un punto en U. ¿Sí? Y a medida que vos alejes o hagas una U más ancha o más lenta, la convexidad que vas a producir o la concavidad que vas a producir va a estar determinada por esas distancias. Fundamentalmente sirve para crear la convexidad de los domos de la cruz. No es para la cruz lateral. Lo que pasa es que cuando vos haces esos puntos de colchonero en la punta, determinados cartílagos alares se convean y obstruyen la vía aérea. Entonces, para eso, existen, para mí, yo lo he usado para eso, poner esos puntos que van hacia las cruces laterales, no en los domos. Por eso los colchoneros no están en los domos, en la cruz lateral, es para los domos. Yo puse los domos, que hice mis dos cúpulas tan perfectas. Ahora, se me revierten o se me reviran los alares para la vía aérea, porque uno hace esos puntos y ya sigue el resto. Entonces, sobre esos hacen estos puentes que de acuerdo a cómo vos pongas los puntos o la U y la distancia que utilices, vas a hacer una convexidad y una concavidad. Entonces, despejo la vía aérea y además creo el declive del suplatip. Sí, pues eso es ya armamento, ¿sí? Inclusive el último injerto que yo he puesto compuesto, la paciente tenía una desviación septal, entonces elegí el injerto compuesto y lo puse para que me creara la mucosa compuesta. O sea, no, eso ya es parte de la imagen. Los spines muy pocas veces lo he usado, porque después al manejar, aprender a manejar los stratos invisibles es una maravilla, porque con eso el punto es un punto, queda bien, todo, pero siempre te quedas con la duda. Lo usás también porque esos puntos a veces pasan por el cuadrangular. Es una herramienta y después la usás de acuerdo a lo... ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Bueno, muy buena la presentación, Gustavo. Yo tengo un par de preguntitas. ¿Qué porcentaje, un poco siguiendo lo que vos preguntaste recién, qué porcentaje de narices haces abiertas y cuántas haces cerradas? Y a las cerradas, si las tenés que infiltrar, el volumen de infiltración que le haces. Dale. Lo mismo a la abierta, pero básicamente, porque es un tema que inclusive Ganter lo ha remarcado varias veces, que el volumen de infiltración, si bien uno, sobre todo en la rinoplastia abierta, donde uno puede volcar la cubierta cutánea, si no está hiperinfiltrada, como si fuera, exactamente, no se ve el mínimo defecto. Y eso es algo que permanentemente, que un poquito lo que discutíamos hace un rato, que creo que es interesante, porque son distintas maneras, y yo antes súper infiltraba también, más de 20 centímetros, es muy raro que nosotros infiltremos más de 10, 12 centímetros para tratar de no tener esa deformidad. Entonces, porcentaje de abiertas versus cerradas, la cantidad de volumen a infiltrar y cómo y dónde haces la incisión transcolumelar en la abierta. ¿Por dónde empiezo? Por la infiltración. La infiltración volumen. Venimos, creo, del mismo padre, de la calle Cerviño, y entonces las infiltraciones eran importantes. No, yo creo que era como dijo muy bien acá el colega, era la manera con que se infiltraba, no importa. Es decir, todos fuimos entrenados, los que tenemos más de 25 años de práctica o de entrenamiento. Cristina, ¿cuánto infiltraban ustedes con el doctor Davis las narices en volumen? 25. Fácil. Es decir, no era patrimonio de nadie. Era bueno, la te digo, técnica.
Era la técnica que usábamos. Yo por lo menos lo veía. Está bien. Entonces, dale. Se hacían esas infiltraciones. A medida que uno va avanzando en el tema y va alargando la anestesia local, que creo que las vimos largando todos, y infiltro, fundamentalmente la infiltración es una cuestión de hemostasia, porque la anestesia me la hace el anestesista. Y hago un plano subesmás, me voy al periósteo desesperadamente. Está bien, volumen. Me creo, el volumen es mínimo, no te lo podría Sí, decir, pero sí, no es sabés. te mentiría porque es a demanda de la infiltración. No hago la infiltración que hacíamos hace 30 años atrás, nada Ok, que ver. perfecto. No, es mínima. Segundo, abiertas versus cerradas. A medida que aumentó mi capacidad diagnóstica, aumentaron las narices abiertas. Yo creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar. A medida que uno tiene la capacidad de diagnosticar, selecciona más el tratamiento. Correcto. Y vos de 10 narices, ¿cuántas pensás que haces abiertas y cuántas cerradas? Ahí lamentablemente no es que sea político con esto y no te quiera contestar, pero lo que pasa es que a medida que uno envejece también le vienen los casos más secundarios y lógicamente ya no, rezo para que me venga una nariz simétrica con una jiba y la puntita globosa para hacerle una rinoplastia cerrada. Pero lamentablemente no me vienen ya operadas 2 o 3, 4 veces y son casos importantes. Si viene una nariz, eso es suerte. Si viene de 10 pacientes con un defecto de jiba simétrica y la puntita globosa, le hago cerrada. No tengo ningún problema. Pero tengo que estar muy convencido que no tengo una deformidad alar. Y la he aprendido a diagnosticar, incluso yo tengo una, entonces digo, mira, si me opera la nariz, ten en cuenta que me tenés que abrir la nariz, porque si no me va a quedar torcida la punta. Perfecto. ¿Y las incisiones transcolumelares? ¿A qué nivel las haces y cómo las haces? La incisión, yo probé con la de Tintoriumi, con el triangulito, con la Jack Gunther hace una zetaplastia y un escalón. Yo hago reti, pero sí lo hago en el punto de mayor convexidad de la columela. En el punto más angosto de la columela. Este concepto es muy importante para toda la audiencia porque es el lugar donde menos expuesta va a quedar la cicatriz y en general el punto más angosto de la columela está equidistante de la punta y de la base de la nariz. Y eso de alguna manera les permite tener un colgajo más corto con menos chance de sufrimiento. ¿Y la haces recta? La hago recta porque hay un vicio como cirujano plástico, a veces cuando tenemos incisión ponemos un punto en el medio, después dividimos. Y acá en la columela no funciona, a mi entender. Dios, así como hizo la areola para poner una incisión perialveolar, yo creo que hizo también los bordes de la columela, que es un borde muy especial, muy filoso, que es como si hiciera, bueno, unime aquí que va a quedar todo simétrico, me está diciendo. Yo emparejo los dos puntos laterales de la columela, que son como unas setitas plastías ahí marcadas, y una vez que emparejo ahí, termino de cerrar la incisión. Y el clave de la incisión transcolumelar es evertir, tiene que quedar evertida la cicatriz inmediatamente cerrada, cosa que en el postoperatorio se aplana y queda bien. Si queda a misma distancia, está condenada a invertirse y se va a notar. Entonces, bueno, una de las razones por la que le hago la pregunta al doctor es porque básicamente los dos autores que mencionó, el doctor Teriumi y Gunther, promulgan la cicatriz cortada, digamos, es decir, una cicatriz quebrada, perdón, sí. Porque todos sabemos como cirujanos plásticos que tiene mejor evolución una cicatriz quebrada que una cicatriz recta. Y se ha visto que en las cicatrices rectas, lo que originalmente describió Reti en su trabajo original y todo, tiene más tendencia a peor cicatrización o a retracciones como el doctor mencionó. Esa era la razón por la cual te preguntaba. Y la última pregunta que tengo para hacerte, si tenés experiencia con injertos de margen alar, que probablemente es lo que la doctora estaba preguntando, que son los injertos que se colocan descritos por Cochrane en
en el borde del ala. Es como si fuera un rim incision, una incisión en el borde del ala. ¿Tenés experiencia con esos injertos? Yo he puesto varios hace muchísimo tiempo, no sé si son los mismos. Hacíamos una disección en el borde y poníamos como un pequeño strat. Como una ballena, como Sí. una ballenita. Es. Me quedaban muy rectos, yo contento porque se solucionaba el Gunter 3, pero me quedaban una nariz que no era un muy buen truco. Se solucionaba el defecto quirúrgico, pero no era el borde de una nariz. No, y aparte a veces me ha pasado que no se ha solucionado. Con los injertos compuestos de Septum, he logrado... Sí, yo creo que es mucho más complejo como solución. Bueno, depende del grado de retracción del ala, pero si es una retracción primaria, en una nariz primaria, es decir, que hay retracciones puras, el injerto de margen alar es una muy buena alternativa. Creo que la clave es no poner un injerto muy rígido, no poner un injerto muy ancho, es decir, no poner un tutor, un injerto tutor claro. muy rígido, porque si no rectifica el Poníamos, borde. en mi caso yo ponía los alares que habíamos sacado a veces. Sí, pero no... Es una alternativa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias.